¿Y para qué quieren la libertad si no saben ser libres? La libertad no es gracia que se recibe, ni derecho que se conquista. La libertad es un estado del espíritu. Cuando se ha creado, entonces se es libre aunque se carezca de libertad. Los hierros y las cárceles no impiden que un hombre sea libre. Al contrario, hacen que lo sea más en la entraña de su ser. La libertad del hombre no es como la libertad de los pájaros. La libertad de los pájaros se satisface en el vaivén de una rama. La libertad del hombre se cumple en su conciencia. Esto es algo que escribió Emilio Abreu y me ha marcado por mucho tiempo. Te lo quiero compartir porque últimamente he pensado mucho en esta necesidad que tenemos los emprendedores, los líderes, las personas creativas que queremos emprender algún proyecto. Tenemos una necesidad de que las cosas se hagan como las planeamos, de que se haga lo que nosotros queremos que pase. Y me he dado cuenta que muchas veces esa expectativa en realidad es una cárcel que nos construimos a nosotros mismos, que nos roba libertad. Y esta no es la libertad política de la que hablan, por ejemplo, los liberales. Pensando en la definición de Alberto Venegas Lynch, que entiende la libertad como el respeto a la vida de los demás. Esta libertad es un estado natural del alma. Y muchas veces, cuando nuestra necesidad de modificar la realidad maleable está desbalanceada, perdemos esa libertad. Y creo que ese es un lado muy negativo del libre mercado, del mundo del capitalismo, del mundo del emprendimiento. Porque cuando perdemos eso, es cuando estamos en peligro de convertirnos no en empresarios, sino en empresarios. En empresarios que se salen de los marcos éticos para que pase lo que quieren que pase. Y para seguir alimentando esta necesidad superficial de tener cada vez más. Y me parece que eso, seas quien seas, te dediques a lo que te dediques, es un peligro. Y no es un peligro porque puedas hacer cosas que después se te regresen de manera negativa. Es un peligro porque lo que está en juego es tu conciencia. El precio oculto, el costo escondido de llevar este tipo de vida, en donde tus deseos se tienen que satisfacer sí o sí, es perder esa libertad de la conciencia, que también es lo que te permite disfrutar lo rico de la vida, estar despierto a los momentos que te llenan el alma. Y muchas veces el peligro definitivamente es que estamos buscando momentos que te llenan la cartera. Y eso no está mal. El dinero es una herramienta. El problema es amar el dinero, ponerlo como un fin. Lo que tenemos que amar es nuestra conciencia, sabiendo que es un regalo de Dios. Desde mi punto de vista, esa es la manera correcta, porque en el momento en el que sacas a Dios de la ecuación, tú te vuelves Dios. Y no hay puntos medios. El mundo se divide entre los que creen en Dios y entre los que creen que ellos son Dios. Y cuando crees que tú eres Dios es cuando estás metido en lo que yo llamo la mentira de la manifestación. La mentira de la manifestación tiene que ver con que todo eso que quieres manifestar en realidad son los deseos de tu ego, que no está mal tener deseos, pero en el momento en el que tú tienes que hacer todo lo posible por modificar las cosas para que se convierta tu deseo en realidad, empiezas a desviarte del camino correcto, que es el camino de Dios. Por eso
una de las grandes enseñanzas espirituales del cristianismo es: hágase tu voluntad. Porque lo que yo puedo desear y lo que yo puedo querer y las maneras en las que yo puedo forzar la realidad para que se haga lo que yo quiero, nunca van a estar a la altura de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y por otro lado, la verdad debe de regir nuestro comportamiento. Si todo lo que haces, lo que dices, lo que no dices y lo que piensas, y lo que no haces también, lo que haces, lo que no haces, lo que dices, lo que no dices, y todo lo que piensas, tiene que estar alineado con este concepto de la verdad, con V mayúscula. No es tu verdad, no es mi verdad, es la verdad de Dios, la verdad de la conciencia, la verdad que va más allá de la verdad universal, porque el universo es la creación de Dios. Pero este concepto de verdad es sinónimo de Dios. Y ahí muchas veces nos perdemos en, por ejemplo, agradecer al universo, gracias cosmos. O decir, no, yo fluyo con la vida. Pero la vida, en esta realidad, es una creación de Dios. Y el concepto de Dios, la presencia de Dios, la relación que podemos llegar a tener con Dios, es algo que supera, que trasciende todo lo que ocurre en esta realidad, trasciende el universo, trasciende el cosmos. Y muchas veces nos perdemos en decir, claro, que el universo me abre el camino. Y definitivamente creo que no va por ahí. Porque cuando va por ahí, en realidad tú te pones en el centro de todo. Y no es lo mismo la vida cuando tú estás en el centro de todo que cuando el centro de todo es Dios. Y algo de lo que he estado pensando mucho es que cuando no estamos conectados como con esta paz interior, libertad de la conciencia, que también está acompañada de una claridad mental, de saber que estás haciendo las cosas bien, saber que vas en el camino del bien, que eres un guerrero espiritual que está avanzando el reino de Dios para que se haga su voluntad y no tu voluntad, y que eso como consecuencia trae mucha más abundancia, mucha más paz y felicidad y satisfacción que el otro camino en donde tú quieres forzar las cosas para que se haga tu voluntad. Me he dado cuenta que mucho tiene que ver con nuestra capacidad de seleccionar nuestros deseos. Con esto quiero ir cerrando esta reflexión porque depende 100% de nosotros. ¿Cuáles son los deseos que empiezan a ser una prioridad en nuestra vida, en nuestra manera de vivir la vida, que al final es nuestro comportamiento? Y desde pensar un deseo, empieza ese ciclo, porque lo que piensas se convierte en lo que dices, y luego tu palabra se convierte en tu acción, y lo que haces se termina convirtiendo en tu comportamiento, y tu comportamiento a través del tiempo se convierte en tu destino. Por eso me gusta mucho esta frase de Naval Ravikant que dice que cada deseo que tienes es como un contrato que haces contigo mismo para no ser feliz hasta que se cumple ese contrato, hasta que se satisface ese deseo. Por eso, ¿qué tan importante es ser selectivos con nuestros deseos? Y aquí yo me he dado cuenta que hay una trampa grande que es la trampa de las prioridades, en plural. Y es un cambio que yo hice recientemente en mi vida y ha sido un antes y un después. Pasar de tener prioridades a tener prioridad. Una prioridad. Y esa prioridad, que debe de ser tu plan maestro, debe de ser tu principal enfoque, que tiene que estar ligado con la respuesta a las preguntas más importantes. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué quiero que pase en mi vida? Eso tiene que estar completamente vinculado a este entendimiento de no se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere para mí. ¿Y cómo me acerco a lo que Dios quiere para mí? A través de la verdad, a través de dejar de modificar la realidad para que se haga lo que yo quiero, sino permitir que la verdad sea lo que reina en mi vida
y nunca decir nada que no esté alineado con la verdad, nunca hacer nada que no contribuya a la verdad. Y creo que esa manera de vivir es la manera más difícil de vivir. El ideal, esa perfección, es imposible de alcanzar, pero la disposición de acercarnos a querer vivir de esa manera, creo que es lo que cambia todo. Porque al final, lo único, definitivamente lo único que nos va a traer verdadera abundancia, no entendida como tenerlo todo, sino entendida como que no falte lo esencial, como que lo importante no nos falte. Y eso está acompañado de una verdadera satisfacción interior, una paz que se te ve en los ojos, que se te ve en la cara, que se te nota cuando hablas. Definitivamente, por lo menos en mi experiencia, las personas que yo he conocido que se nota luego que están viviendo ahí, de alguna manera Dios está presente en sus vidas. Y tal vez no es el entendimiento católico, por ejemplo, de la Santísima Trinidad, o tal vez no es Dios entendido como Jesucristo, pero sí es Dios entendido como creador, como una fuerza superior a ti, que te creó. Y aquí es donde mucha gente se pierde en algo que se llama el panenteísmo, que es que decir que el universo, que el cosmos es Dios. El creador y la creación son una misma cosa. El creador es su creación y la creación es el creador. Y me parece que esto lo que hace es que en realidad está eliminando las cualidades necesarias de Dios como creador. Y para mí esto, entender el argumento del relojero, fue muy importante. Cuando tú abres algo que, si nosotros desarmamos este celular y vemos cómo está compuesto por dentro, automáticamente vamos a decir, hay una inteligencia superior a este aparato que tuvo que haber creado este aparato. Ese es el argumento del relojero, que a mí me parece uno de los argumentos más importantes para que lógicamente te puedas acercar a este concepto de decir, no, Dios, el creador, no es la creación. Es algo diferente, porque si no, seguimos sin poder responder la pregunta, ¿qué creó en la creación? Y el argumento del relojero nos dice, no puedes estar observando la infinita inteligencia y el diseño tan complejo del reloj y pensar que el reloj es el creador del reloj. El creador del reloj existe independientemente del reloj. Por eso tiene el poder y la capacidad de crear el reloj. Y cuando abrimos nuestra vida para que entre ese entendimiento y empezamos a decirle a ese creador que se haga lo que está en tu camino, que se haga tu voluntad, y me empiezo a poner a mí en segundo plano para que Dios esté en el centro, creo que eso, al final, a la larga, contribuye a una mejor experiencia de la vida y a que te vaya mucho mejor que si nada más estás queriendo manifestar tus deseos desde el ego. Por eso te lo digo ahorita, cuidado con el mundo de la manifestación, cuidado con el mundo de la magia blanca, que muchas veces interpretamos la magia blanca como que es buena porque es blanca y no estoy utilizando la magia para hacer cosas malas, pero al final del día es eso, es magia. Y funciona, ¿eh? Funciona, pero, de nuevo, el costo oculto de eso que funciona cuando quieres modificar la realidad a tu antojo, utilizando las herramientas de la conciencia para manifestar, para lograr los deseos de tu ego, te puede llevar a una vida que al final no es lo que querías. Y hay infinitos testimonios de esto. En el mundo de la manifestación al estilo Joe Dispenza, o en el mundo de la planta medicinal, en el mundo de los psicodélicos, y en el mundo de los chamanes, y en el mundo de las runas, y en el mundo de los péndulos, y el mundo del esoterismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Definitivamente, te lo digo también por experiencia porque yo estuve metido en todo eso, la claridad mental y la paz interior que viene acompañada de rendirte ante esa fuerza y decir, Dios, que se haga tu voluntad, y yo nada más, lo único que tengo que hacer es no mentir
y no hacer nada que no esté alineado con la verdad. Es lo único que tengo que hacer y estar conectado con eso que para mí es una prioridad. No mis prioridades, sino la prioridad de quién quiero ser, qué tipo de persona estoy llamado a ser, qué quiero que pase en mi vida, qué tipo de vida estoy llamado a tener. Y cuando eso se convierte en algo muy importante para ti y muy significativo, profundamente significativo, entonces todo en la vida se vuelve fácil, porque estás conectado con eso. Y por eso Nietzsche tiene una de sus frases más famosas que dice: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo.